Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del arte de invertir. En apenas un mes la Reserva Federal va a realizar uno de los cambios más importantes en su política monetaria. Sin embargo, la mayoría de las personas no se van a dar cuenta hasta que lo empiecen a sentir en sus inversiones y en sus ahorros. Y te estarás preguntando cómo podemos saber esto. Y es porque la propia Reserva Federal ha anunciado que va a dejar de retirar dinero del sistema, el llamado QT o Quantitative Tightening. Y lo que va a hacer es justamente lo opuesto, hacer que haya más dinero en el sistema. Esto va a hacer que se esté formando una de las mayores oportunidades de inversión de los últimos 6 años. Sin embargo, la mayoría de los inversores no van a saber aprovecharla, bien por falta de conocimientos o porque no van a controlar sus emociones. Estamos entrando en un periodo único en el mundo de las inversiones. Por eso he preparado este vídeo para ayudarte a navegar por este entorno de forma satisfactoria y poder sacar el máximo provecho. Con lo cual, vamos a comenzar. Llevamos 6 semanas de conflicto en Irán y esto está distrayendo del foco principal que va a tratar en este vídeo. Habrás escuchado noticias de que va a haber un alto el fuego, de que hay negociaciones, este fin de semana parece que hay un desacuerdo y no va a haber el fin del conflicto y vuelta a empezar. Sin embargo, esto ha quitado el foco de algo mucho más importante para la bolsa y las acciones en los próximos años, no en el próximo mes como es el conflicto. Y es que la Reserva Federal va a dar un giro de 180 grados a su política monetaria y por supuesto también el Banco Central Europeo, que va al son de lo que haga la Reserva Federal. Permíteme que te lo explique de una forma muy sencilla. La mejor forma de entender qué es el Quantitative Tightening o el famoso QT es explicar lo opuesto, que es el QE, que es la inyección de dinero en el sistema vía la Reserva Federal. De tal forma que la Reserva Federal lo que hace, o el Banco Central Europeo, es comprar deuda al gobierno para entregar este dinero nuevo que ha generado de la nada. Y fundamentalmente los gobiernos hacen 3 cosas con esto, tanto en Europa como en Estados Unidos. Bajar impuestos, lo cual estimula a la economía, por lo menos a corto plazo. Después hablaremos de esta advertencia que comentábamos antes, a largo plazo. Ayudas directas a los ciudadanos, los famosos cheques que recibimos, por ejemplo, en 2020, especialmente en Estados Unidos, o otro tipo de compensaciones. Y sobre todo, el gobierno hace inversiones y gasto público, lo cual estimula la economía. Eso significa que todas las empresas se benefician, ganan más dinero y esto hace que las acciones, la bolsa, comience a subir. Por eso es un giro radical en esta política y es mucho más importante que lo que está sucediendo ahora mismo. Aquí podemos ver cómo este QE de la Reserva Federal está altamente asociado con la bolsa, el índice más famoso del mundo, que es el Standard & Poor's 500. Podemos ver cómo en el año 2020 la bolsa comenzó a subir al mismo ritmo que se imprimía dinero y se inyectaba en el sistema. Incluso en el 2022, para combatir la inflación, se retiró ese dinero y podemos ver cómo la bolsa fue muy aparejada y fue también bajando. Esto supuso, y es un efecto muy curioso, que aunque la economía estaba en recesión durante el año 2020 por todo lo que estaba pasando, la bolsa subía con fuerza y mucha gente se preguntaba el por qué. Y es porque la cantidad de dinero en el sistema es la fuerza más poderosa para predecir cómo lo van a hacer nuestras inversiones, nuestras acciones. Y aquí podemos ver el balance de la Reserva Federal. Podemos ver aquí cómo inyectó todo este dinero y siguió haciéndolo hasta 2022. Y desde entonces vemos aquí una tendencia bajista, que hemos estado en un proceso durante 2 o 3 años del famoso QT, que es retirar ese dinero del sistema. Y vemos aquí cómo ya se está estabilizando ahora en 2026, esa retirada de dinero tan grande. Aquí está la noticia de cómo la política de la Reserva Federal acaba de cambiar radicalmente. Y hemos pasado del QT al famoso QE. Aquí podemos ver la noticia y medios como MarketWatch afirman que la Reserva Federal está a punto de volver a impulsar los mercados financieros y en esta noticia explican el por qué, aunque aquí lo vamos a ver de forma más detallada. Esto nos va a afectar a todos por igual, tanto seamos inversores como si no, con lo cual esta información os va a ser de utilidad. Va a afectar al valor de los depósitos bancarios. Lo que van a ofrecer los bancos por el dinero que tengas depositado va a ser mucho menos. Va a afectar al valor de las inversiones positivamente, aunque no todos los sectores ni toda la clase de acciones. Ahora vamos a ver ejemplos concretos de estos sectores o acciones. También va a afectar a la inflación y el coste de la vida probablemente va a subir, por eso nos tenemos que adaptar. El coste de las hipotecas, por lo menos a corto plazo, va a mejorar y va a bajar ese coste porque al haber más dinero en el sistema y hacer que los tipos de interés bajen, como han dicho que es el nuevo plan, pues nos deberíamos beneficiar igual de las inversiones inmobiliarias. También se van a beneficiar positivamente.
O incluso esto va a afectar al valor de las divisas, del euro contra el dólar. Si tenemos inversiones fuera de nuestra divisa, también tenemos que tenerlo en cuenta y también vamos a hablar de ello. La gente que se adapte verá cómo aumenta su patrimonio. Sin embargo, aquellos que no tomen acción se van a quedar atrás. Y en este vídeo os voy a mostrar por qué es el mayor cambio económico de los últimos 6 años y tenemos que estar preparado. Cómo beneficiarte de lo que va a suceder en los mercados los próximos meses. Ejemplos concretos de acciones y sectores interesantes para capitalizar esta nueva política monetaria. Y un importante aviso que muy poca gente está teniendo en cuenta. A todos nos dijeron en el año 2020 que esta impresión masiva de dinero no iba a generar inflación y que ayudaría a la economía, cosa que demostró ser totalmente incierta. Aquí estaba la noticia de cómo los economistas decían que no iba a pasar nada por imprimir todo ese dinero, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y aquí vemos el resultado, que hubo una oleada de inflación masiva, que hemos tardado casi 3 o 4 años en controlar. Y esto hace que la cesta de la compra, el coste de la vida, todo el mundo, los salarios han subido mucho menos de lo que ha subido el coste de la vida. Por eso la mayoría de la gente, lo que decíamos antes, se ha quedado atrás, porque no se han adaptado. La forma más lógica de protegerte es invertir. Y de esa forma preservamos al menos nuestro poder adquisitivo o incluso lo podemos llegar a aumentar gracias a estos movimientos y a estas políticas monetarias. Aquí vemos como en Europa también se inyectó ese dinero en el sistema y después se ha ido retirando paulatinamente, pero ahora estamos entrando en esa nueva fase. Y eso obviamente también en Europa generó la misma oleada de inflación masiva. Entonces, si comprendemos esto, saldremos beneficiados. Y este gráfico es muy sencillo, pero es clave para entender todo lo que os voy a enseñar ahora. En la economía hay principalmente 3 actores. Están los consumidores, que son personas corrientes, los inversores, que son los dueños de las compañías, y tú y cualquier persona hoy, gracias a la maravilla de los mercados financieros, podemos ser dueños de partes de compañías, las que queramos, y encima hacer una cartera diversificada. Y finalmente están las empresas o corporaciones. Entonces, ¿qué pasa cuando hay más dinero en el sistema? Que los consumidores van a tener que entregar ese dinero a las empresas. Va a haber más euros o más dólares para gastar. Eso no significa que al consumidor le vaya mejor, simplemente que gasta más dinero. Si hace años eran 100 euros lo que le costaba la compra, ahora gasta 150. Pero la empresa se ve beneficiada porque genera más beneficios. Si antes ganaba 100, ahora ganará pues 120. ¿Y qué hace con esos beneficios? Los reparte al accionista en forma de dividendos, recompras de acciones, y el accionista o inversor es el que se ve beneficiado de ese aumento. Y no ha tenido que poner más dinero en la mesa para beneficiarse. Él ya había comprado sus acciones, sin embargo ahora te aumentan los beneficios de las compañías o de los dividendos o de los recompras de acciones que recibes. Los bancos centrales inyectan más dinero en el sistema porque es la única herramienta que tienen de estimular la economía y salir de estos procesos. Eso genera inflación y eso hace que entre todavía más dinero a las compañías, más beneficios para repartir y vuelven a los inversionistas. Lo bueno es que si somos consumidores o gente normal, podemos convertirnos muy fácilmente en inversionistas. Entonces, es muy importante comprender este flujo del dinero. Y vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Este es el índice de precios acumulado. Podemos ver aquí en 2018-19 que había una inflación baja. El índice de precios estaba en 250. Como la inflación ha subido, aquí se puede ver la subida de precios, especialmente en el 2021, que hubo una subida masiva, estamos en un nivel de 300, con lo cual ha habido una inflación acumulada en estos años del 25%. En esta calculadora abajo de la Reserva Federal puedes introducir $1.000 o 1.000 euros en 2019 y qué valor tendrían en la actualidad, que son 1.259. O sea que hemos perdido un 25% de poder adquisitivo. Permitidme un segundo. Hemos perdido un 25% de poder adquisitivo. Entonces, esto significa que la gente sí le han subido los salarios, pero se ha quedado muy atrás en relación al coste de otras muchas cosas. La clave está en invertir en compañías, no en todas. Ahora vamos a ver los sectores con estudios y con matemáticas para que invertir no sea una cuestión de opiniones o intuición, sino un método científico que os proporcione resultados mes tras mes y año tras año. ¿Qué hizo Warren Buffett
durante este periodo, invertir en compañías. Me ha parecido muy interesante que recientemente, hace unos años, invirtió en una aseguradora que es Chu. Es americana, pero en Europa tenéis grandes aseguradoras cotizando como Zurich, por ejemplo, Allianz o ejemplos en España como Línea Directa, por ejemplo. ¿Por qué una aseguradora lo hace bien en estos periodos de impresión de dinero y de inflación? La gente siempre te va a pagar su seguro de vida. No llega la inflación y dice, pues si me pasa algo a mí o a mi familia, no estamos cubiertos. O un seguro de salud, o un seguro automóvil, o un seguro de vivienda. Si hay un incendio en tu vivienda y quieres estar protegido. Entonces, hay que adaptarnos a ese entorno. Y lo bueno es que, como hay más demanda de estos seguros, o sube el precio de la reparación de automóvil, de tu vivienda, las aseguradoras suben los precios, con lo cual ingresan más dinero y también aumentan sus beneficios, y eso se benefician los inversores en bolsa, como Warren Buffett, pero una persona normal también puede comprar acciones de esta compañía o de cualquier otra. La clave es que aumenten los precios cuando hay este proceso de inflación. Y esto se ve perfectamente en los números de la compañía. Podéis ir a una web como TKR, como Investing, hay muchas, donde consultar fácilmente las ventas y el incremento de una compañía. Vemos aquí que en 2019 esta empresa, esta aseguradora, facturaba 30.000 millones. Y ahora, en 2026, va a facturar 50.000 millones. Especialmente os he marcado en rojo los años de inflación. Podemos ver que los años que hubo la mayor ola de inflación en 2021, 22 y 23 aumentó sus ventas un 7, un 9, hasta un 13%. Fijaros, los años previos el crecimiento de sus ventas era más bajo. ¿Por qué? Porque no había tanto dinero en el sistema y no subían tanto los precios de las cosas. Y los únicos que se benefician, los mayores beneficiados, son las compañías. Y vemos aquí como, sobre todo con productos esenciales que la gente tiene que consumir. Vemos aquí cómo se cumple perfectamente ese patrón. Incluso antes de esta oleada de inflación, la empresa ganaba en torno a 9 o 10 dólares por acción, que es el principal indicador que va a marcarnos la evolución en bolsa, el beneficio por acción, acordaros esas palabras, y ahora está ganando, en 2024 ya estaba ganando más del doble, 22 dólares por acción, y este año se espera que gane todavía más, casi 27 dólares por acción, desde apenas 10 dólares. Esto que es una empresa grande, estable, diversificada. ¿Y qué ha sucedido en bolsa? Pues que esos años la empresa languidecía en torno a 100, 120 dólares, 130, como os marco aquí, y de repente vino la ola de inflación y fijaros lo que hizo el gráfico. Se fue en línea recta prácticamente y sigue subiendo, la empresa prácticamente está en máximos históricos, se fue de 130 dólares a 300 dólares. Pues la gente que puso aquí su dinero no solo se ha protegido de esta impresión de dinero, de este reinicio de tu dinero, sino que se ha beneficiado y ha ganado mucho más poder adquisitivo, porque si el coste de la vida ha subido un 25% esta empresa, pues de estar en 130, un 25% hubiera sido que subiera hasta 160 más o menos. Ahí hubieras preservado capital, pero es que encima se ha ido a 300 porque hemos visto que le benefician estos procesos. Con lo cual, podemos invertir de forma inteligente entendiendo estas cosas, o lo que decíamos antes, no queremos quedarnos atrás. Ahora vamos a ver muchos más ejemplos como este, actuales y reales, que están sucediendo ahora mismo en otras compañías. También tenemos que ver la valoración. En una web como TKR no vale comprar una empresa que se va a beneficiar, que está bien dirigida, que paga dividendos si está extremadamente cara. La bolsa de media cotiza 15 veces los beneficios que genera de media históricamente. Entonces, esta empresa vemos que de media ha estado históricamente a 12 y ahora mismo está también a 12 veces beneficios, con lo cual está por debajo de lo que suele cotizar la media histórica. Por ese motivo invirtió Warren Buffett, invirtió un poquito más abajo. Warren Buffett invirtió cuando estaba a 11 veces beneficios, pero en un rango muy similar al actual. Entonces, las 4 claves a la hora de seleccionar nuestras inversiones en este entorno es, primero, como intuimos, productos o servicios que sean necesarios para las personas. Bien sean materias primas, por ejemplo, la gente va a seguir consumiendo gasolina, tiene que ir a su trabajo, las empresas tienen que producir, tienen que gastar, por eso la energía, las materias primas lo hacen bien, productos como hemos visto ahora, los seguros, los servicios financieros, productos de consumo, productos de salud. Que la empresa haya demostrado crecimiento, y qué mejor prueba, la prueba del algodón, como se suele decir, es si lo ha cumplido bien, es una comprobación muy sencilla que podéis hacer es ir al crecimiento que ha tenido entre 2021 y 2024 o 2025, que ha sido un periodo de inflación, y ver si la empresa por lo menos ha crecido en ese periodo acumulado un 20 o un 25%. Es muy fácil de comprobar. Es más, hoy en día vais a ChatGPT y le decís, oye, estoy analizando esta empresa,
dime cuánto han crecido sus ventas y sus beneficios por acción entre este año y este año. Y os lo saca, no tenéis que ser expertos, ni pagar suscripciones, ni nada. Una comprobación muy sencilla. Que la empresa tenga un buen historial. ¿Y qué me refiero con un buen gráfico? No es análisis técnico ni a corto plazo, sino a largo plazo. Poned el gráfico en TradingView, o en Investing o en Yahoo Finance a 10 años o más. Si una empresa en bolsa ha subido bastante, es porque normalmente hay una historia buena detrás, una buena gestión, no es cosa del azar. Las empresas, por suerte, por coyunturas económicas, pues pueden subir a 1, a 3, incluso a 5 años, o haber bajado aun siendo buenas empresas, pero a 10 años es más difícil que eso no se cumpla. Entonces, si tú dices, bueno, cumple las primeras cosas. Producto necesario, he comprobado que la empresa ha crecido cuando ha habido inflación, además tiene un buen historial, ya pinta bastante bien. Y finalmente la valoración. De nuevo aquí, con herramientas como ChatGPT, Gemini, vuestra IA favorita, le puedes decir, oye, por PER, ¿a qué valoración de los próximos 12 meses, con los beneficios proyectados, está esta compañía? Y le dices, consúltalo además con las fuentes oficiales o de bases de datos con alta reputación, por ejemplo, de una forma sencilla, ¿vale? Tampoco falta hacerlo mucho más complicado. Y os lo va a dar. Podéis hacer el ejemplo con Chubb, esta compañía que hemos visto, y os va a dar que está a 12, 13, 14 veces beneficios, ¿vale? Luego esto se va complicando un poquito más, ¿vale? Entonces, tenemos la escuela de inversión, la gente que quiere venir a aprender, llevamos ya muchos años, pues que quieran dar el siguiente paso. Y al final va a ser una inversión que va a rentar en vuestro propio beneficio y que lo vais a amortizar muy rápido, porque a nada que tengáis unos pocos ahorros, que estéis generando vuestros ingresos de vuestras empresas y demás, pues es una inversión en conocimiento que siempre os aporta. Enseguida vamos a ver muchos más ejemplos de compañías concretas. Si comprendes esto, no nos quedaremos atrás. Aquí podemos ver en España, en Estados Unidos, la distribución de la riqueza para la gente que se adapta y los que no se adaptan a este nuevo escenario económico. La línea roja es el top 10 de la población más rica. Podemos ver que cuando no hubo inflación, del 2017 al 2020, curiosamente disminuyó su poder adquisitivo. Y el 50% más pobre de la población vemos cómo aumentó su poder adquisitivo. Pero de repente, fijaros lo que pasa en 2020, mágicamente. Empieza este reinicio económico, empieza la impresión de dinero y la clase media-baja se estanca o decrece y, sobre todo desde 2020 a 2023, con la inflación, la clase alta aumenta su poder adquisitivo. Y esto es la distribución de la riqueza, también este mismo estudio aplicado en Estados Unidos. Podemos ver como en épocas altamente inflacionarias, lo que ocurrió entre los años 70 y 80 fue como lo que está sucediendo ahora, pero multiplicado por más. El 1% más rico, vemos aquí cómo disminuyó su riqueza. Sin embargo, cuando vino la inflación empezó a retomar. Sin embargo, la clase baja, vemos cómo aumentó su riqueza cuando no había esta inflación, pero en el momento que vino la inflación se empezó a estancar. Y los 4 factores clave por los que habrá más dinero en el sistema, y lo cual es prácticamente garantizado, son los siguientes. Primero, el aumento del desempleo o el bajo crecimiento económico se está empezando a notar. Aquí vemos en Estados Unidos cómo la línea roja ya se ha empezado a destruir empleo. Y los bancos centrales tienen el mandato de mantener el empleo estable o creciente para que el ciudadano medio no se queje con el político de que no le está ayudando y demás. Aunque eso genere luego inflación, pero es un mal secundario. Y aquí vemos en la zona europea cómo países como Francia, Alemania apenas tienen crecimiento de empleo. Estamos en un crecimiento ridículo del 0,1% en el último dato. El bajo crecimiento económico ya es evidente. En Estados Unidos, aquí vemos la noticia de Reuters, se ha frenado el crecimiento hasta el 0,5% en el último dato, cuando lo habitual es que la economía crezca al 2 o al 3, o sea, se tendría que multiplicar por 4 veces el crecimiento para volver a lo habitual. Y los bancos centrales están enfocados en llevarlo a ese ritmo. Hay una tercera crisis que es de crédito privado. Estos son lo que se llaman los bancos en la sombra. Después del año 2008, lo que sucedió a nivel económico es que los bancos normales acabaron hiperregulados. De hecho, ahora son instituciones financieras muy sólidas, muy estables. Sin embargo, había mucho apetito de crédito en el sistema por parte de las compañías o de las personas. Entonces se crean estos bancos en la sombra, que son grandes fondos de inversión que habéis escuchado como BlackRock, Blackstone, Apollo Group, KKR, hay muchos que toman dinero de inversores, piden deuda, igual que hace un banco,
para apalancar su balance, para poder prestar más dinero del que tienen. Y esto se lo prestan a compañías, a altos tipos de interés. Y esto ha funcionado bien los últimos años. Lo que pasa es que cuando ha crecido tanto, se han visto obligados a prestarle a casi cualquier compañía para que la música siga sonando, para seguir dándole su rentabilidad a los inversores de estos fondos de inversión de crédito privado, y se habla ya de que hay un problema en el sistema de 2 trillones de dólares, potencialmente. Esto, para que nos hagamos una idea, es entre el doble y el triple del tamaño potencial de la crisis subprime, porque en esa época había en torno a 0,4 trillones de dólares de problema en la subprime, entre 0,4 y 0,8, una cosa así. Aquí podemos ver en este gráfico cómo ha crecido de forma exponencial esta banca en la sombra, este capital privado, durante los últimos años, a tasas del 17% analizado, cuando la economía no había tanta demanda de crédito porque la economía crecía al 3%. Entonces, vemos que se ha generado ese exceso. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional, probablemente otra de las entidades con mayor reputación por detrás de los bancos centrales, ya ha avisado de este problema y ha advertido de una cosa: el 40% de las compañías a las cuales se ha dado este crédito privado fuera del sistema bancario tienen flujo de caja negativo. Eso significa que después de pagar sus gastos no generan beneficio. Entonces es difícil que, si tú no generas beneficio, puedas devolver tus créditos. Estamos hablando de una cifra gigantesca, del 40% de las compañías. ¿Qué va a suceder si finalmente hay un problema de crédito privado? Que los bancos centrales van a inyectar dinero en el sistema para que todo el mundo pueda pagar fácilmente esos créditos, porque los tipos de interés bajan, las empresas les da un colchón de aire y pueden devolver esto y se soluciona ese problema. Porque ya nos dimos cuenta en el año 2008 de que era mejor tener un poquito de inflación a no generar una crisis bancaria, con las consecuencias que hubo. Y es lo que va a suceder. Por eso van a trabajar en crear una inflación sostenida durante los próximos años. No algo que sea excesivo como en 2022, pero es algo para lo cual tenemos que estar preparados. Aquí podemos ver el porcentaje de créditos ya clasificados. Esto significa que las entidades, los no bancos o los bancos en la sombra que hablábamos, contablemente, cuando una empresa ya tiene problemas, que ve que no le va a devolver el dinero y que puede entrar en quiebra, tiene que clasificarlo. Y este gráfico nos lo muestra. Vemos la enorme diferencia de cómo estamos hablando de casi el 20% de los créditos totales. Cuando un banco, lo habitual es pues que tenga un 2 o un 3% de morosidad, pero no un 20% del total ya, o de riesgo de morosidad y que no pague. Y el cuarto factor y más importante es el cambio de gobernanza que va a haber en la Reserva Federal. Estados Unidos, ya sabéis que va a nombrar al nuevo presidente de la Reserva Federal, un evento que pasa cada 8 años y va a suceder ahora mismo en un mes, por eso hablamos de un mes, va a suceder en mayo. Y va a estar altamente influenciado por el gobierno, que quiere a toda costa estimular el sector inmobiliario, la bolsa y el coste de la vida en general para el ciudadano medio, para que siga votando en las siguientes elecciones. Y como todo el mundo tiene créditos de automóvil, conoceréis casos vosotros mismos o en vuestro entorno, todo el mundo tiene hoy en día créditos de automóvil, tarjetas de crédito, préstamos personales y la hipoteca, que es el mayor gasto. Entonces, es en la vía en la que se va a trabajar y se va a presionar mucho para que bajen estos tipos de interés. Y es curioso que van a poner a alguien que es tremendamente rico. El nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, declara un patrimonio de más de 100 millones de dólares. ¿Creéis que va a hacer algo que vaya en contra de sus intereses y de su familia? Porque al final este tipo de factores son muy importantes. Es la primera vez que van a poner a alguien tan sumamente rico al frente de la mayor autoridad monetaria y que la entidad que tiene mayor poder sobre la dirección de los mercados, por lo menos a corto y medio plazo en los próximos 2, 3, 4 años. Y en un artículo que hablaba Bloomberg acerca de qué podemos esperar de este nuevo presidente de la Reserva Federal y las decisiones que va a tomar. En este resumen con ChatGPT podéis ver que en primer lugar hablan de que quiere bajar los tipos de interés asociado a acabar con el fin de la reducción del balance de la Reserva Federal. Y además, el tema de la inteligencia artificial están haciendo a los trabajadores más eficientes y aumentando su productividad. Y según ellos, igual que dijeron en 2022, esto va a generar crecimiento sin inflación,
justificando así una bajada de tipos de interés, que es lo mismo que inyectar dinero en el sistema. Y veréis ahora cómo el balance de la Reserva Federal va a comenzar a crecer. Y ya, digamos que están un poco avisando a la gente, igual que hicieron en 2022, de no, tranquilos, que esto está bajo control y que por la inteligencia artificial todos nos vamos a volver muy productivos y esto no va a generar inflación. Lo probable es que sí que va a generar inflación y es mejor estar preparado para ello, ¿vale? De hecho, otro de los miembros de la Reserva Federal también dice que este año hay que bajar incluso 3 o 4 veces los tipos de interés, cuando por la situación del conflicto y la subida del petróleo la gente esperaba que fuera 0% este año de lo que van a bajar, pero estamos volviendo a ver ya el mensaje opuesto y que va a ir en ese sentido. La forma más sencilla de beneficiarte de todo esto, como ya podrás intuir, o los consejos clave, es evitar renta fija a largo plazo, bonos a 10, 20 años en procesos de inflación, de inyección de dinero en el sistema es muy negativo. Los depósitos bancarios probablemente lo único que te hacen es preservar capital o incluso perder algo, porque la inflación real es probablemente el 3-4% y los depósitos, dependiendo aquí en España, en Europa, en Estados Unidos, pagan entre el 1, el 2, el 3 a lo sumo, con lo cual es pérdida asegurada. O sea, invertir en bolsa, pues puedes decir, bueno, vivo con la volatilidad un poco, pero tiende hacia arriba y simplemente es el precio a pagar, un poquito la volatilidad, pero pensad que preferís, decir, oye, pérdida asegurada, decir, yo bloqueo ahí, pero duermo tranquilo, pero al final estás perdiendo, o decir, bueno, me informo, aprendo, hago una cartera diversificada y me ayuda esta clase de procesos. Todo lo que sea acciones, sector inmobiliario, oro, materias primas, pues lo va a hacer bien. Sectores beneficiados por la inflación, ahora veremos algunos de ellos con ejemplos concretos de acciones. Y sobre todo diversificar tu cartera, tanto por sectores, no tener todo en un sector tecnológico, financiero, lo que sea. Geografía, decir, oye, si yo estoy viviendo en Europa o en España, pues es bueno tener un poco de inversiones en Estados Unidos. No sé que pase algo en Europa, pues estoy diversificado. Y lo importante es aquí siempre, primero, sobrevivir, y una vez que hemos construido la cartera para garantizarnos que en cualquier entorno nos va bien, luego ya miramos los beneficios. También diversificarnos en torno a divisas, de decir, tu vida está muy aparejada al euro o al dólar si vives en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica. Con lo cual, pues puedo decir, oye, está bien tener un poco en la divisa inversa, en el euro, en el dólar, porque, bueno, si sube una, la otra preservará su valor y si una región va mejor que la otra, pues también te aseguras que te va bien en cualquier entorno y sobre todo esto está pensado para que os vaya bien sin tener que ser expertos en macroeconomía. Lo que va a suceder, de decir, oye, yo he puesto un sistema de inversión, que todos estos consejos están probados con datos históricos de más de 100 años, y apoyándonos en la estadística y en la matemática para no tener que ser expertos, simplemente ser disciplinados, es lo único que tenéis que hacer. En este estudio de Allianz podemos ver los sectores cuando aparece o cuando va a aumentar esta inflación que se beneficia. Pues obviamente el sector de la energía, el consumo discrecional, el sector de materias primas, el sector industrial, el sector financiero. La tecnología es neutro, con lo cual se puede tener, tampoco te va a perjudicar, y alguna compañía buena tecnológica que esté creciendo, pues interesante, a precios razonables. Sin embargo, los que peor lo hacen es, por ejemplo, los utilities, que son empresas que están más reguladas, que a lo mejor no pueden subir tanto los precios como, aunque la gente tenga que seguir consumiendo electricidad o agua, ya sabéis que los gobiernos les limitan mucho lo que pueden subir para que el ciudadano no se queje. El tema de la salud a veces lo hace peor porque los costes del personal sanitario aumentan mucho, lo que cobran los médicos, los enfermeros. También está regulado por el gobierno, con lo cual no pueden subir tanto los precios, que es la clave en estos procesos, y es a lo que vamos los próximos 3 o 4 años. Aquí tienes el ejemplo de una compañía muy sencilla, igual que hemos visto antes. Esto es una aseguradora de vida. En vez de Chubb, que era más de property and casualty, que es de propiedades, de accidentes y demás, los seguros de vida también son muy estables. Podéis ver como la empresa aquí abajo, al principio no se movía mucho, pero en cuanto vino la inflación y pudieron subir los precios de estas compañías de seguros de vida, por la acción se fue de 80 a casi $170. Esto fue una compañía que estuvimos viendo con los alumnos de la escuela en detalle para aprender este sector, cómo funciona y demás. No son recomendaciones, pero sí que es información de utilidad que luego os puede ayudar a encontrar oportunidades de inversión en este sector o en otros, cuando estaba a solo $80 más los dividendos que ha ido dando. Pero son compañías menos conocidas que grandes inversores como Warren Buffett no pueden invertir y que por eso han tenido un excelente comportamiento y además estaba a precios muy bajos. Para que nos hagamos una idea, antes Warren Buffett invirtió en esa aseguradora a 12 veces beneficios, esta compañía estaba apenas a 8 veces beneficios. ¿Qué pasa? Que antes de
oleada de nuevo dinero en el sistema, la empresa ganaba 600 millones y el año pasado ganó 1.100 millones. Claramente aumentó sus beneficios un 80%, más que ese 25% que buscábamos antes, con lo cual cumple esto. ¿Es un servicio necesario? Sí. ¿Tiene baja deuda? También. No tiene riesgo financiero. ¿Está a una baja valoración? Sí, a 8 veces beneficios. Pero es que lo curioso es que ahora ha subido un poco, pero sigue estando como esta otra aseguradora, unas 12 veces beneficios, porque la gente ahora mismo está enfocada en otros sectores, invirtiendo en cosas muy, digamos, glamurosas, como la inteligencia artificial, a 30 veces beneficios, 40, 50, y ha olvidado un poco más sectores más tradicionales, pero que vemos que lo han hecho muy bien. Progressive, por ejemplo, es otra aseguradora de bajo coste para seguros de automóvil. Ha bajado porque la gente tiene miedo que las tarifas de los seguros de automóvil van a bajar un poco porque habían subido mucho. Vemos que durante el periodo de inflación lo hicieron muy bien, pasando de $100 casi a 300. Sin embargo, ha bajado un poquito porque ahora hemos estado en este proceso de retirada de dinero del sistema. Pero ahora vemos que va a entrar dinero al sistema, va a haber inflación. La empresa, como os pongo aquí en rojo, veis que tiene muy poquita deuda, solo 0,5 de ratio de deuda. Esto está sacado de TKR. Normalmente un ratio alto es 2 o 3. Vemos que los últimos 3 años sus beneficios han crecido una media del 70% anual. Paga un dividendo, es pequeño, del 1%, pero está solo 12 veces beneficios, cuando su media histórica es mucho más alta. La rentabilidad con los fondos de los accionistas es elevadísima, es del 36% anual de rentabilidad con los fondos propios de los inversores. O por ejemplo Fairfax. Esta empresa está creada a imagen y semejanza de la empresa de Warren Buffett, de Berkshire, que por cierto también lo hizo muy bien. Pues esto es lo mismo. Es otra aseguradora que con el dinero que gana lo usa para comprar acciones. Lo mismo que vemos que pueden hacer un consumidor antes, pues las empresas tienen su propio negocio y dicen, es que yo me quiero proteger de estos procesos de inflación, pues compran a su vez acciones de compañías cotizadas o privadas. Resultado, vemos aquí como la empresa se ha ido de $800 a 2.400, ha multiplicado por 3 veces. Tiene baja deuda, se espera que en los próximos 2 años sus beneficios crezcan un 25%, esto es mucho más que la inflación, y la valoración vemos que es mucho más baja que la media histórica o la media habitual de la bolsa, que eran esos 16 veces beneficios, pues vemos que es de tan solo 11,8 veces. Y la rentabilidad anual para los accionistas o los fondos propios es del 17%, que está muy bien. La media de la bolsa, pues es una idea, es del 8 al 10% anual. Aquí son compañías que tienen mayor rentabilidad, ¿vale? A nivel de fondos propios. Luego ya en bolsa, pues no solo es lo que crezca la empresa, sino la valoración que le quieran dar los inversores. Por eso, ¿dónde está nuestro margen de seguridad y el método matemático con sentido común? Pues decir, yo compro barato. Si yo estoy comprando por debajo de la valoración habitual, pues parece interesante. En breve vamos a mostraros una aseguradora que cotiza a solo 6 veces beneficio. Lo que pasa es que es mucho menos conocida y además no tiene deuda y está tratando bien al accionista. Pero comencemos por otros ejemplos interesantes de acciones. Vamos a ver en otros sectores diferentes. ¿Os acordáis antes el gráfico que hemos visto de Allianz, que os mostraba los sectores que mejor iban a ir si había inflación? Pues podéis ir a una web muy sencilla, como por ejemplo Stock Analysis. Aquí tenéis la dirección Stock Analysis / Stocks, Industry y Sectores. Y os saca esos mismos sectores que veamos en ese estudio, pues podéis ver las principales acciones cotizadas y a la valoración a la que están. Veis que, por ejemplo, el sector financiero es de los que más barato está, 16 veces beneficios. O, por ejemplo, el sector de tecnologías de los más altos, casi a 40 veces beneficios. Entonces, si vamos a esa lista y pinchamos en el de consumo discrecional, que era uno de los que más se beneficiaba, hay diferentes compañías a diferentes valoraciones. ¿Cuáles me han llamado la atención aquí? Obviamente Amazon es muy conocida, en el vídeo de la semana pasada, si veis, estuvimos hablando de ella, Tesla y demás. Pero me parece muy interesante, por ejemplo, McDonald's, la gente siempre lo va a consumir. De hecho, cuando hay periodos inflacionarios le tiende a ir bien a la compañía, por eso ahora está casi en máximos históricos y está subiendo con fuerza. TJX es una compañía que vende moda y prendas de vestir a precios muy bajos y muy competitivos. Esto la gente también siempre necesita vestirse, con lo cual si encima te lo ofrecen a precios bajos, cuando hay inflación y la gente tiene menos renta disponible, pues le va a ayudar. Compañía súper interesante y que ha ido muy bien, muy gestionada. Booking también, al final, la gente hoy en día gasta mucho en turismo y en experiencias, y aunque
tenga un poquito menos de dinero, le cuesta mucho recortar en esta categoría y lo hemos visto en los últimos años de inflación, que le ha ido muy bien a este sector porque la mentalidad ha cambiado. Desde el 2020 la gente dice, oye, que estamos aquí por 2 o 3 días y luego todo puede cambiar, voy a gastar en experiencias, viajar y demás, con lo cual ha ido muy bien y se espera que siga creciendo el sector. Compañías como Marriott relacionadas con el turismo o Mercado Libre, también igual que Amazon, vende productos a bajo coste, muy competitivos, online. Starbucks también, y aquí abajo me parecen interesantes estas compañías. Ahora de hecho vamos a ver algunas de estas en detalle. O'Reilly Automotive vende piezas de mantenimiento. La gente cuando tiene menos dinero o está más achuchada por la inflación, no compra coches nuevos. Sin embargo, sí que repara los que tiene. Por eso, este tipo de compañías que se dedican a vender estas piezas de repuesto lo hacen muy bien y lo ha hecho muy bien los últimos años. Hilton o Royal Caribbean, curiosamente las empresas de cruceros. Si vamos al sector de materiales, dentro de los 11 principales sectores que hay, que hemos visto que se beneficiaban, tenéis compañías, por ejemplo, como Southern Copper, que es una de las mayores productoras de cobre, o Rio Tinto también, una de las mayores compañías mineras y de materiales. El cobre está asociado al crecimiento económico. Si los bancos centrales os están diciendo que quieren estimular la economía, que haya más crecimiento, ¿qué va a suceder? Que haya más demanda de cobre. Entonces, hay una cantidad limitada de cobre en el mundo, además, como por temas ecológicos no está muy bien visto abrir nuevas minas de cobre, pues la oferta es limitada y la demanda no para de subir, con lo cual los precios del cobre están subiendo mucho y se esperan que sigan subiendo. Y estas empresas pues se van a beneficiar. Si el sector inmobiliario se estimula, que es lo que se espera, empresas como Sherwin-Williams, que es una de las principales fabricantes de pintura, pues le va a beneficiar. O CRH, que es una de las mayores cementeras de Estados Unidos. Pero aquí en Europa, por ejemplo, tenéis Buzzi, es una firma italiana que tiene Ovicat, que es una firma, cotiza en Francia, pero tiene operaciones en Europa, en Estados Unidos. Hay aquí empresas, por ejemplo, de oro. El oro también, si bajan los tipos de interés y hay inflación, también lo debería hacer bastante bien, como Withon. Air Products. Air Products fabrica sobre todo gases para el sector industrial o de salud. Y son esenciales para la fabricación de muchos elementos, procesos químicos, procesos alimentarios. El oxígeno que te pone una mascarilla cuando vas a un hospital, pues lo hace esta compañía, Air Products, que ha ido muy bien y que son claves y la gente lo va a tener que seguir consumiendo, estos productos, ¿vale? Vamos a hablar de los cruceros, que hemos visto que nos salían antes ahí. ¿Por qué es un buen sector? Primero, porque hay muy pocas empresas en este sector y las 3 principales controlan la mayoría, que son Norwegian, Royal Caribbean y Carnival Corporation. Vemos aquí que entre las 3 controlan prácticamente el 75% del mercado. Eso hace que haya disciplina de precios, que no se pongan a construir barcos como locos para bajar mucho los precios y que la gente pague menos, sino que hay una disciplina. Y todos ellos colaboran, aunque sin decirlo públicamente, y por eso es un sector que ha ido muy bien en general. La gente además cada vez gasta más en turismo y especialmente en cruceros, que es un tipo de turismo enfocado a personas más mayores, senior y muy popular en este tipo de segmento de la población, y este es el segmento de la población por el envejecimiento de la población que mejor está yendo. Lo que pasa es que no todas las compañías están igual bien gestionadas. Porque si vemos aquí el resultado en bolsa a largo plazo, lo que os decía, esa simple comprobación, esto podéis ir a Google Finance y poner la compañía y compararlo contra las otras dos, podéis ver que Carnival ha multiplicado desde que se le va a cotizar por 6 veces en bolsa, que no está mal, es un 600% de rentabilidad. Norwegian no ha hecho nada, ha sido paupérrimo. Sin embargo, vamos a ver la estrella del sector, que es la mejor gestionada y la que mejor ha explotado esta ventaja competitiva, que es Royal Caribbean. Aunque siempre está un pelín más cara que las otras, podemos ver que al final no solo es el precio, sino es decir los factores que os recomendaba antes. Vemos que ha multiplicado por un impresionante 3000%, lo cual significa multiplicar por 30 veces tu capital más los dividendos que ha ido dando entre medias. Esta empresa es propietaria de algunas de las mayores obras de arte a nivel de cruceros, como el Star of the Seas, que veis aquí que es algo impresionante, y os puede gustar más o menos este tipo de turismo, pero lo curioso es que para la gente que es popular de esto, mucha gente prefiere ir aquí en
contra de barcos más aburridos, más pequeños, menos glamurosos de otras compañías. Y eso al final, pues el tener esa innovación, esa visión de la política de Royal Caribbean a la hora de gestionar la compañía es muy sencilla. Es decir, oye, yo no quiero tener 40 barcos, quiero tener solo 10, pero que sean los 10 mejores, los más impresionantes del mundo, por los que pueda cobrar más y por los que le saque mayor rentabilidad. El mercado de los cruceros a nivel global, veis cómo su crecimiento está, según diferentes estudios de mercado. Aquí este estudio le da que va a crecer un 11%. Esto es mucho más de lo que va a crecer la economía. La economía crece al 3%, estamos hablando de que va a crecer 4 veces más rápido. Otros estudios que he estado viendo afirman un 7% de crecimiento, pero todos los que consultéis afirman que va a ser un sector que va a crecer más que la media de la economía. Esta empresa, además, si hacemos la prueba de la inflación y de la impresión de dinero, vemos que en 2019 facturaba 11.000 millones y en 2025 ha facturado 17 billions o 17.000 millones. Ha crecido prácticamente un 50%, es mucho más que ese 25% que buscábamos. En 2019, antes de la ola de inflación, ganaba $10 y ahora gana 15, está ganando un 50% más también, con lo cual de sobra ha generado valor para el accionista. De hecho, ha subido mucho en bolsa desde 2019. Obviamente hubo la mini crisis para el sector del 2020-21 que fue terrible, pero fijémonos cómo han sobrevivido a esa época, lo cual demuestra la resiliencia de estas compañías. Y no solo eso, después han capitalizado ese crecimiento. Y además, la perspectiva para este año 2026 que ha dado recientemente es que la capacidad va a crecer un 6%. Y esto que pone aquí el yield es cuánto gana más de cada pasajero en forma de dietas, experiencias que les cobra, aumento del precio medio de los tickets. Entonces vemos que es entre el 1,5 y el 3,5. De media pues es un 2,5, ¿vale? Esto es más que la inflación o al menos como la inflación, lo cual es positivo. Siempre una empresa tiene que subir los precios al menos como la inflación, lo cual el crecimiento combinado vía capacidad y vía subida de precios, pues vemos que va a ser casi un 9% para este año. Pues es lo mismo que nos decían los estudios de mercado. Y si solo hay 3 empresas que son realmente todo el mercado, pues es lógico que si es una de las mejores, como hemos visto por su histórico, pues que crezca a ese ritmo. Ahora vamos a ver y hablar del precio al que cotiza en la actualidad. Ellos además tienen este objetivo, este plan de negocio, que es crecer los beneficios a más de un 20% anual para 2027. Por eso, normalmente en bolsa, si el EPS o en español BPA crece a un nivel de ese calibre, lo lógico es que las acciones en bolsa den ese mismo rendimiento. Y esto no es que lo esté prediciendo o recomendando esta compañía, simplemente es lo que sucede históricamente, siempre y cuando luego depende de la valoración, que es la segunda variable más importante. Pero si una empresa está creciendo durante muchos años al 20%, lo lógico es que en bolsa a los accionistas les dé un rendimiento del 20% anual o en torno a esa cifra, que es mucho más de lo que va a crecer la inflación. Y además, ellos tienen una filosofía de gestión que tiene mucho sentido común. Primero, lo que decíamos antes, un crecimiento de capacidad moderado, no encargar cientos y cientos de barcos nuevos, porque eso haría que la experiencia se devalúe y que haya más oferta en el mercado y haya más y tenga que bajar los precios para llenar el crucero. Y eso genera una espiral negativa que no quieren estas compañías. Luego también ellos lo que dicen es una subida moderada de precios, de decir, oye, de repente al cliente que está pagando 1.000 por el boleto no se lo voy a subir a 2.000 porque va a generar rechazo, puede que cambie de marca, sino que bueno, este año cobro 1.000, al año que viene cobro 1.050, al año que viene 1.100, que sea progresivo poco a poco, añado más valor. Y sobre todo ellos hablan de tener una disciplina de costes que les permita tener buenos márgenes de beneficio. Y es una fórmula muy sencilla, pero que ha sido ganadora y por eso han generado ese rendimiento tan impresionante en bolsa para los accionistas de Royal Caribbean. Tienen además encargados algunos de los barcos más icónicos que va a haber para los próximos 3 o 4 años. Este año les llega el Legend of the Seas, que va a haber mucha demanda y van a poder cobrar buenas tarifas cuando llegue al mercado. O Celebrity Excite, que este va a ser una experiencia muy premium, que cada vez la gente demanda más tipos de experiencia en turismo, cruceros más premium. El Oasis número 7 va a ser uno de los mayores barcos de la historia de cruceros y es un poco su filosofía que decíamos antes, de decir, oye, yo tengo lo mejor, no ir a la cantidad. Y no solo eso, la empresa está haciendo una estrategia muy interesante que dijo, oye, la empresa, tenemos un montón de clientes fieles que durante muchos años les gusta la marca Royal Caribbean.
y les estoy llevando a mis turistas a muchos lugares. ¿Por qué no abro hoteles para que cuando bajen del barco y se quieran quedar en un lugar vayan a este hotel? O tengo una marca reconocida que el cliente ha tenido una buena experiencia en un barco, pues a lo mejor cuando vaya a un turismo que no sea de crucero y vea la marca Royal Beach Club, se siente interesado en estar en estos hoteles porque lo asocia con la marca. Y la empresa se está empezando a diversificar a no solo tener el negocio de cruceros, sino resorts hoteleros y poder competir de forma satisfactoria. Le está yendo muy bien este negocio con empresas como Marriott o Hilton y tiene todo el sentido del mundo. La empresa, podemos ver que en 2024, por ejemplo, creció mucho con el tema de la inflación. O este año va a crecer casi 10%, pero las previsiones que hay para los próximos años son de un 7 o un 8%. Y los beneficios van a crecer a doble dígito, un 11, un 15, un 13, y eso es al final generación de valor año tras año para el accionista, lo cual hace que esté creciendo por encima de ese nivel de impresión de dinero en el sistema y nos proteja como accionistas. Y la última pregunta es decir, oye, ¿y cómo está la valoración actual? Esto podéis ir a una web como TKR, preguntarle a la IA, como hemos visto antes, pero de media cotiza 15 veces históricamente Royal Caribbean en los últimos 3 años. ¿Dónde está ahora? Pues tampoco mucho más alta, 16 veces. Hemos visto que incluso aquí los últimos meses ha estado incluso a 22 veces beneficios. Pero como ha habido un poco de miedo con el conflicto y demás, que ha subido el precio del petróleo y la gente piensa que van a viajar menos y demás, pero todo eso se va a pasar los próximos meses y no se hablará de ello. Y gracias a eso, pues las valoraciones vemos aquí que últimamente han bajado respecto a cómo estaban en el pasado, pero tampoco es que estén a niveles mucho más diferentes de lo que han estado en los últimos años. Vamos a ver otra compañía muy interesante, pero recordaros simplemente que esto no son recomendaciones de compra ni de venta, que yo tengo posiciones en algunas de las compañías mencionadas, como es el caso de la compañía a continuación, que puedo comprar y vender en cualquier momento, pero lo vemos con carácter didáctico y con ejemplos reales de mercado. Tenéis que saber que invertir en bolsa tiene riesgo y que obviamente las opiniones que yo tenga son subjetivas y no tengo la bolita mágica para saber lo que va a suceder, pero sí que invertir con sentido común, con la carta diversificada, todo lo que hemos visto antes, pues históricamente ha dado resultado y va a seguir dándolo a futuro, ¿vale? Por eso, como uno no sabe lo que va a hacer una compañía específica, pues diversifica su cartera. Esta compañía es muy interesante, es Heritage Insurance. Esta es una compañía de seguros de nicho de mercado. Ha pasado por dos fases. Una de sufrir mucho la acción porque estaba en $10 y vemos aquí que llegó a bajar a $2 y ahora de repente se ha ido de $2 a 20 y no para de subir, está casi en máximos históricos y la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué es interesante? Ha habido un gran fraude en los tejados gratis en Florida. O sea, esto que parece absurdo, pero Florida, en Estados Unidos, y esta es una compañía que tiene parte de su negocio en asegurar vivienda residencial en Florida, hubo un fraude que se puso de moda. De hecho, aquí podéis ver la noticia donde era muy sofisticado, bueno, o muy burdo, como se quiera ver. Las compañías de reparación de tejados, principalmente, iban a personas que veían que tenían su tejado en malas condiciones y les decían, oye, ¿quieres un tejado gratuito? Yo te lo gestiono. ¿Quién va a decir a eso que no? Pues decían, adelante. ¿Y qué era lo que hacía estos buitres que se aprovechan de las aseguradoras? Decían, oye, en Florida todos los años hay huracanes y ellos afirmaban que un tejado que parecía viejo, pues que había sido dañado por un huracán, con lo cual la persona en su seguro de vivienda tenía derecho a cambiarle el tejado. Ese tejado, a lo mejor cambiarlo, valía, me lo invento, $50.000, pero a la aseguradora le emitían una factura de $200.000. ¿Vale? Para así ganar muchísimo dinero a costa de la aseguradora. Y el consumidor no pagaba nada, pagaba cero porque lo pagaba su seguro. Y además estas empresas te lo gestionaban y demás. ¿Qué pasa? Que obviamente las aseguradoras se quejaban y decían, oye, es que realmente no vale eso. Iban a un juzgado. Pero como la ley amparaba a estos buitres, pues les daba la razón. Además, el juez pues veía como que la aseguradora no quería ayudar a la pobre persona de la calle que tenía en mal estado su tejado y eso hacía que les diera la razón a los constructores de tejados. ¿Qué pasó? Pues lo que pasa siempre en la economía, que las aseguradoras, muchas de ellas quebraron, no ganaron dinero, como en el caso de Heritage, y el coste de asegurar las viviendas se fue a las nubes y al final pagaron, como se suele decir, justos por pecadores.
La gente que no abusaba del sistema, pues vio como asegurar su vivienda al año en vez de $5.000, pues a lo mejor se le iba el seguro a $20.000, porque las aseguradoras decían, oye, tengo que sobrevivir y tampoco estaban ganando mucho dinero. ¿Qué pasa? Que al final imperó la racionalidad. Y lo que hizo el Estado de California, aquí podéis ver la noticia, fue sacar una nueva ley donde limitaba todo este tipo de trabajos. Y la reparación de un tejado se tenía que hacer a precio de mercado y habían establecido unas tablas de cuánto valía, de tal forma que ya se acabó el abuso. Esto hizo que una compañía como Heritage en el año 2022 estaba perdiendo $150 millones al año. Y poco a poco ya va sacando la cabeza, pasó a ganar 45, 60, 195. Tampoco es que tenga una rentabilidad enorme porque al año gestiona más de 1.500 millones de dólares al año y gana 190. O sea, es un margen de beneficio no muy alto, un 12%, ¿vale? Y lo curioso es que el mercado penalizó mucho a esta compañía. Lo curioso es que además ahora pone aquí una diapositiva que el 70% de su negocio está fuera de Florida. Tiene un negocio muy lucrativo en la región de Nueva York o en la zona de la costa este y también en Florida. Además, la compañía piensa que sus propias acciones están baratas porque ha autorizado un plan de recompra de acciones. Esto lo que hace es que si la empresa gana 100 millones y hay 10 millones de acciones en circulación, está ganando $10 por acción. Pero ¿qué pasa si recompra acciones, como ahora? Porque la empresa piensa que cotiza por debajo de su valor intrínseco, tal y como ha manifestado. O sea, esto no es una opinión mía, es un hecho que la empresa ha hecho. Pues decir, si la empresa, imaginaos que a futuro gana 120 millones de dólares, porque va creciendo con la inflación y demás, pero en vez de haber 10 millones de acciones, pasa a haber 5 millones de acciones. Pues ahora mismo el beneficio subiría a $24 por acción en este escenario. ¿Y qué pasa? Si la acción cotiza normalmente a 10 veces beneficios, pues en un escenario inicial estaba en 100, en este otro escenario pues se va a 240. ¿Vale? Esto es un escenario teórico, pero para que veáis cómo funciona y cómo accionistas como nosotros ganamos tanto por dividendos, pero por recompras de acciones, aparte de lo que vaya creciendo la propia compañía. ¿Qué pasó en esta compañía? Que antes de este periodo de abuso, la empresa vemos aquí que ganaba un año 25 millones, luego perdía 13, 14, números rojos de 63 y ahora de repente se ha vuelto muy rentable. Gana 60, 190, este año va a ganar 140 porque le afecta un poco la bajada de tipos de interés que va a haber, pero sigue siendo una rentabilidad muy buena, de que va a ganar casi 4 o 5 dólares por acción y se espera que el año que viene pues vuelva a crecer. La pregunta es, oye, ¿cómo está la valoración? Pues no está a 12 veces beneficios, que es donde invirtió Warren Buffett en estas aseguradoras, o otras aseguradoras de calidad, como he visto antes, que estaban a también 12 veces beneficios. Es curioso que esta empresa está solo a 5,9 veces beneficios. Podemos redondear a 6. Y estos años atrás es lógico que el mercado no pagaba una valoración muy alta, ¿vale? Porque había ese estigma de este problema que había con los seguros de de Florida que le afectaba a la empresa. Pero eso ya ha pasado, ya es cosa del pasado, la ley ha cambiado y sin embargo los inversores siguen anclados y vemos aquí por eso cotizan este rango bajo histórico que suele tener hasta que más gente empieza a entender y cuando sean evidentes los resultados de la compañía que va creciendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, habéis visto diferentes sectores y cómo podéis proteger vuestra cartera y no solo eso, beneficiaros con estos sencillos consejos que hemos estado viendo. Con lo cual, os animo a seguir el canal, darle like, explicadme cómo veis la situación, ¿pensáis que se va a generar inflación? ¿Pensáis que por el contrario, como dicen, gracias a la inteligencia artificial, van a inyectar dinero en el sistema, van a bajar tipos y esto no va a suceder? Decidme si os gusta este formato, qué queréis ver a futuro, tipos de compañías, sectores y vamos anotando porque muchas veces nos habéis preguntado alguna de estas compañías que hemos visto ahí, pues estamos aquí para que sigáis aprendiendo de la forma que más os guste. Así que también lo podéis compartir con un amigo que esté aprendiendo, que quiera proteger sus ahorros y suscribiros al canal para seguir aprendiendo. Así que muchas gracias como siempre por estar una semana más y nos vemos el próximo día. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.